Bien, vamos a continuar y a terminar con esta parte de representación del conocimiento, pasando de la representación clausal y la demostración por refutación a los sistemas de hechos y reglas. Esto, por cierto, voy a terminarlo, sistemas de hechos y reglas y sistemas de producción lo voy a terminar hoy, y si acaso ya empezaremos después con el siguiente punto, y es, creo, la última parte que quería que fuera de corte antes del parcial. Me refiero antes de que fuera para el parcial, que tenemos que fijar fecha en algún momento. Entonces ya os escribiré un correo, decidís lo que queráis, y la semana que viene se fija fecha para cuando queráis. Bueno, sistema de hechos y reglas. Como hemos visto aquí, en esto que vimos de la estrategia de demostración por refutación, había que introducir la cláusula, todas las cláusulas que teníamos, y la cláusula negada de lo que queremos probar, para ir desarrollando hasta encontrar la contradicción, lo que llevaría a probar efectivamente que lo que habíamos intentado probar era correcto. Pero esto, como visteis, también es difícil, primero por el paso a la forma clausal y sobre todo por la explosión combinatoria que significa las estrategias de resolución. La única que sepamos completa es la estrategia a lo ancho, la estrategia de conjunto soporte, pero crean una explosión exponencial, y otras estrategias que parten de directamente una o unas pocas cláusulas. El problema es que no necesariamente son completas. Entonces, bueno, lo que se pensó es, esto es complicado, formalizar el conocimiento así es complicado. ¿Hay alguna otra manera, digamos, más natural o más apropiada para poder formalizar el conocimiento y razonar de un modo además más comprensible por parte de humanos? Bien, el intento más exitoso de esto fueron los sistemas de hechos y reglas. Bueno, digo fueron, no es que no se sigan usando, pero están empotrados básicamente en otros tipos de razonadores y no son ahora tan evidentes, pero tuvieron mucha influencia y la siguen teniendo, Esencialmente, un sistema de hechos y reglas es una base de hechos, que son proposiciones o predicados atómicos que se saben ciertos. Y en esto estamos como en el razonamiento clausal. Dábamos una serie de cláusulas, 1, 2, 3, 4, 5, las pasábamos allí y esas las dábamos por ciertas, y a partir de ahí seguíamos deduciendo. Entonces aquí tenemos lo mismo, Vamos a dar una serie de hechos, pero a diferencia de aquellos en que para razonar necesitamos que fueran unos pocos, aquí vamos a poder estar hablando perfectamente de cientos o incluso miles de hechos o proposiciones. Bueno, miles ya es un conjunto muy grande, pero por lo menos cientos sí que es típico o era típico en este tipo de sistemas. Muchos, pero muchos. Un conjunto de, además de eso, tenemos un conjunto de lo que se llaman reglas de producción, que generan, es decir, que producen más hechos ciertos a partir de la base de hechos y de los propios hechos que has producido antes, de tal forma que tú tienes el hecho 1, el hecho 2, el hecho 3, etcétera, etcétera, y aquí tienes una regla 1, que toma unos cuantos de estos hechos y produce un nuevo hecho n. Este se incorpora aquí a la base de hechos, y luego esta regla u otra regla siguen tomando de aquí para seguir produciendo más hechos, y así sucesivamente. Un intérprete, ahora claro, ¿qué necesitamos? Pues un poco tenemos el mismo problema de antes. ¿Cómo sé qué resuelvo con qué? Pues aquí lo mismo. ¿Cómo sé qué regla aplico en cada momento? Ahí la idea es buscar un intérprete, o que se llama un motor de inferencia, que decide qué regla debe aplicarse en cada momento. La representación normal para este tipo de sistemas era representar los hechos, lo que se llama la memoria de trabajo o working memory, que podía verse como una base de datos, pero efímera. Es decir, no es una base de datos que tú, como estáis acostumbrados en bases de datos, se pone una cláusula, se añade una línea a una tabla, inmediatamente se graba y tal. No, aquí las líneas de las tablas, digamos, serían los hechos, pero esto en principio queda simplemente en la memoria. Se cargan todos en la memoria y se empieza a razonar con ellos. ¿Qué tienes más? Pues los añades a la memoria y así sucesivamente, sin escribirlos en principio en ninguna parte.
En estos sistemas los hechos, ahora veremos cómo son, y las reglas tenían la forma P implica Q, que suele leerse así, P implica Q, pero también si P, entonces Q. Y P es o bien una o más condiciones, varias, P son varias condiciones normalmente, que deben cumplirse todas. Cumplirse quiere decir, todo lo que hay aquí debe estar en la memoria de trabajo. O bien, lo que está negado aquí no debe estar en la memoria de trabajo. Entonces tú tienes aquí una serie de cosas que se deben cumplir y dices, vale, todo lo que hay aquí lo tengo en este momento en mi espacio de trabajo, en mi memoria y tal. Sí, vale, pues entonces cojo Q y la añado también. O bien, todo lo que hay aquí lo tengo y lo que está negado aquí no lo tengo. De acuerdo, pues entonces añado también la conclusión Q, ¿vale? Y Q es o bien una aserción, es decir, una proposición que se declara como cierta y se añade a la base de datos, o bien una acción, que es algo que cambia la memoria de trabajo. O incluso hubo robots que estuvieron controlados de esta manera, que cambia el mundo real, es decir, que cambia el comportamiento de la gente directamente. En realidad tienes dos posibles interpretaciones del P implica Q, que es si P se cumple o es cierta, o es decir, P completa, con todo lo que pueda tener. Si todo lo que puede tener ahí es cierto, entonces añadiremos el hecho de que Q se cumple o es cierta a la base de datos. Es decir, afirmar P significa afirmar Q, y afirmarlo significa ponerlo en la memoria de trabajo, porque la memoria de trabajo, como os he dicho, es el conjunto de todo lo que es cierto en un momento dado. También podemos interpretarlo de otra forma, que es, para que Q se verifique, debería verificarse P. Es decir, yo digo, bueno, yo quiero probar esto, ¿vale? Entonces, ¿qué reglas tengo que impliquen Q? Pues esta, pero a lo mejor tengo otra regla que dice P2 implica Q, y otra regla que dice P3 implica Q, y así sucesivamente. Cojo alguna de estas y veo si todo lo que hay en los antecedentes se verifica. Es decir, para que se verifique esto, debería verificarse esto. Pues voy y lo miro aquí en la Working Memory a ver si está, ¿vale? Que está, muy bien. Que no está, entonces cojo lo que no está y veo a ver si puedo encontrar alguna regla de la forma, por ejemplo, una cosa que no está sea B, a ver si puedo encontrar alguna regla de la forma R implica B, ¿vale? Y entonces cojo y todo lo que hay en R lo busco, y así sucesivamente, ¿eh? Es decir, es como ir desde lo que tienes hasta lo que pretendes deducir, o al revés, empezar en lo que pretendes deducir y subir por las reglas a ver si encuentras algo que te cuadre y que te pueda cumplir todo, ¿eh? En realidad el contenido semántico es el mismo, ¿vale? Esto es un problema de cómo se hace el razonamiento, pero el razonamiento va a ser el mismo. Me refiero, si algo se puede cumplir, se cumplirá los razones de una manera o los razones de otra. El significado de todo lo que hay en la Working Memory es el que es. Pero hay dos formas de atacar el razonamiento para resolver el problema que ahora vamos a ver, el problema práctico de cómo se hace esto. De hecho, a esta aplicación, cuando aplicas lo de que afirmar P significa afirmar Q, o sea, vas intentando verificar esto para incorporar esto a la base de hechos, eso se le llama razonamiento dirigido por los datos, razonamiento hacia adelante o también encadenamiento directo. Mientras que si lo que haces es, voy a partir del final de la regla y voy a tratar de averiguar si lo que hay en los antecedentes se cumple, eso es razonamiento dirigido por los objetivos, razonamiento hacia atrás o encadenamiento inverso. Ir desde, de alguna manera diríamos que esto va desde las causas a las consecuencias, y esto al revés, de la consecuencia a la causa, aunque no necesariamente. Esto de causa y consecuencia, más que nada lo debería poner como va de los antecedentes al consecuente. Y aquí vamos, del consecuente, tratando de ver si se verifican los antecedentes. Antecedente es lo que hay en una regla antes de él entonces. O sea, si un montón de antecedentes, si antecedentes, entonces consecuente. ¿Vale? Y esto
se identifica con causas y consecuencias, pero con cuidado, porque ahora al principio del siguiente punto veré cuál es el problema con esto. Bueno, en realidad es, por tanto, esto es una idea de cómo se programa el razonamiento, ¿vale? Es decir, de cómo se ejecuta a nivel práctico. Es algo así como lo que veíamos aquí, qué estrategia de resolución usar. ¿Vale? Aquí solo hay dos, digamos, estrategias de resolución. Una que va desde lo que tienes hasta lo que pretendes probar, y otra que va desde lo que pretendes probar hacia atrás hasta lo que tienes. Es posible usar en un mismo sistema ambos tipos de razonamiento. De hecho, hubo raras excepciones de sistemas de este tipo que usaban los dos, que intentaban deducir y cuando se quedaban un poco atascados, pues intentaban ir otra vez hacia atrás, etcétera. Incluso lenguajes como Prolog, que son por naturaleza de razonamiento hacia atrás, es decir, tú introduces lo que quieres probar y vas intentando ver si se verifica. Recordad que en Prolog era P.tal, Q1, bueno, sería Q, y aquí sería P1, P2, P2, P3, punto. Vale, entonces introducías esto, ibas a ver si se verificaba esto, y si lo hacía pasabas a ver si se verificaba esto, y si lo hacía pasabas a ser, y cuando llegabas al final, entonces afirmabas Q, ¿vale? Pero no lo añadías a la working memory, porque la working memory era estática desde el principio. Aquí no, aquí cuando has conseguido Q, lo pones también. Es como si hicieras un assert en Prolog, ¿eh? Bueno, entonces estos lenguajes son de razonamiento hacia atrás. Se pueden escribir programas también que implementan el razonamiento hacia adelante, y de hecho en la tercera práctica, por cierto, he subido la segunda, que es la semana que viene. La segunda es de Minimax y Alfabeta, que ya lo vimos hace tiempo, y la tercera es de sistemas de hechos y reglas, que los habremos visto suficientemente cuando la vayáis a hacer, porque vamos a terminarlos pronto. No, trabajáis en un lenguajillo de hechos y reglas propio, ¿vale?, para controlar un robot simulado, pero el motor de inferencia que hay debajo lo escribí en Prolog. Y razona hacia adelante, en realidad, o sea que puedes hacer lo que quieras, si lo escribes. Bueno, los sistemas de producción, que es el caso más importante de esto, Los sistemas de producción son un caso particular de los sistemas de hechos y reglas que enfatizan el razonamiento hacia adelante, este de aquí. Razonamiento dirigido por los datos. Tú coges todo lo que tienes y dices, vale, ¿qué reglas me sirven? Pues todas estas, que se cumplen todos sus antecedentes. Vale, voy a coger todos los consecuentes y los voy a añadir a la base de datos, pero todos a la vez o uno por uno o qué. Ahora veremos qué se hace. Las reglas se conocen de hecho como producciones porque producen nuevo conocimiento, que es el Q, que es el resultante, el consecuente, que se añade a la working memory. Estos sistemas, por cierto, una cosa importante que incluso debería haberla puesto en las transparencias. Aquí hemos dicho, yo tengo sí, no sé, P1, P2, P3, no P4, entonces Q. Y ahora yo voy y digo, vamos a ver, el hecho P1, ¿está en mi working memory? Sí. Vale, chequeado. El hecho P2, ¿aparece en mi working memory? Supongamos que sí, chequeado. El hecho P3, ¿aparece en mi working memory? Supongamos que sí, chequeado. El hecho P4, que está negado, ¿no aparece en mi working memory? No aparece. Vale, adelante. Y entonces cojo Q. ¿Le encontráis algún fallo a esto? P4 está negado y no aparece en mi working memory. Que no aparezca quiere decir que yo no sé que sea cierto. ¿Vale? Si lo supiera como cierto lo habría puesto. Así que si no está es que no sé que sea cierto. Pero con ello automáticamente afirmo que es falso. ¿De acuerdo? Eso se llama la hipótesis de mundo cerrado. Es decir, mi mundo es este. Y lo que no está aquí, para mí no existe. Y no lo considero válido ni verdadero. ¿Vale? Eso es delicado y tiene consecuencias importantes en el razonamiento. En sistemas expertos lo que intentan hacer es poner de verdad todos los hechos que sean relevantes y poner hechos de tal forma que, por ejemplo, tú pongas un hecho, temperatura del paciente mayor que
38 grados, ¿vale? Entonces tú dices temperatura del paciente mayor, o bien lo niegas, temperatura del paciente no mayor que 38 grados. Pero ¿qué ocurre? Que en ese caso tú le tomas la temperatura al paciente. Y entonces si es mayor que 38 se afirma, y si no, pues entonces es que efectivamente no era cierto. O sea que ahí no hay problema especial. Pero cuando dices otras cosas más complicadas, ¿vale? El hecho de que no estén no significa que sean falsas, sino quizá que no tienes conocimiento suficiente de ellas como para poder afirmarlas. Y eso no está claro. De todas formas, estos sistemas trabajaban siempre así, o sea, partiendo de que todo lo que realmente necesitas está en la working memory al principio. Hay otros sistemas, hubo otros sistemas más complicados que trabajaban con razonamiento de mundo abierto. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienes que dejar líneas de razonamiento abiertas por si acaso. Vale, esto no lo sé. Entonces no digo que sea falso, simplemente digo, por el momento no lo puedo cumplir y lo dejo ahí en reserva. Y luego me voy a ver si puedo encontrar una afirmación de lo que me faltaba para cumplirlo, o una negación. Y entonces, cuando la encuentro, sí que ya lo rechazo. Pero mientras tanto, lo dejo ahí quietecito. Claro, todo se volvía mucho más complicado, ¿eh? Y ojo, todo esto suponiendo que los hechos no cambian en el tiempo. Eso también, o sea, razonamiento de mundo cerrado y razonamiento de mundo estático. No. Quiero decir, esto hace, los sistemas expertos hacían razonamiento de mundo cerrado y además prácticamente casi todos los sistemas de razonamiento hacían mundo estático. Es decir, que los hechos que son ciertos van a seguir siendo ciertos todo el rato hasta el final del razonamiento. Que no van a cambiar durante tal. Y esto, por ejemplo, en agentes que se mueven no está tan claro. Para controlar robots no era una buena idea. Porque el mundo cambia fuera, no puedes afirmar que, vamos, si es un mundo estático que dices, vale, las paredes, los pasillos, todo está donde tal y no... Entonces sí, pero como te cambien los hechos dinámicamente, o en un caso de diagnóstico, por ejemplo, se supone que todas las pruebas que le has hecho al paciente son válidas en el momento del diagnóstico. Es que luego resulta que va a mejorar o va a empeorar, bueno, pero para cuando eso ocurra tú ya habrás dado tu diagnóstico porque es casi instantáneo. Pero claro, si es un proceso sostenido en el tiempo, pues no está tan claro. También se hicieron cosas de ese estilo en los años 80 y 90, que era los sistemas de mantenimiento de la verdad, pero era todavía más complicado, ¿eh? Bueno, vamos a ver lo más sencillo, que son sistemas de producción y en particular sistemas expertos. El nombre de sistemas expertos alude a que codificaban el conocimiento en un área del saber concreta y generalmente muy específica. No eran como los sistemas estos que hemos visto antes de las cláusulas, que tú ponías allí cláusulas sobre lo que te daba la gana, desde yo que sé, Correcaminos hasta lo que sea, hasta Santa Claus. No, aquí vamos a coger un área de conocimiento muy concreta, pero bastante extensa, en el sentido de que tiene mucho conocimiento, pero sobre un área muy específica. Y en concreto, ahora os pondré ejemplos. Y entonces lo que hacían era coger a gente que sabía mucho de aquello y preguntarle para tratar de extraer su conocimiento y codificarlo en forma de reglas de sí entonces. En particular, algunos de los ejemplos más famosos el más famoso de todos fue Mycin, que era un sistema para recomendación de terapia con antibióticos. Luego lo comentaremos un poquito. Entonces, nada, se cogió específicamente a médicos expertos en esto, en infecciones y en antibióticos para tratar infecciones, y se trató de interrogarles y extraerles de alguna manera el conocimiento. Eso se llamaba Knowledge Elicitation, KE. Quizá la traducción más aproximada sería extracción del conocimiento. Consistía en interrogar al experto y, claro, el problema es que ellos razonan, pero en realidad no saben exactamente cómo razonan. Cuando un médico hace el diagnóstico no sigue todo el proceso de razonamiento de esta manera, sino que lo hace un poco por intuición, pero por debajo sí que hay un razonamiento. Cuando ve que aparece tal y dice, esto es, entonces se le pregunta, pero, ¿cómo lo has sabido? Hombre, es que vi también un caso de sí, y en ese caso que vio y en este otro caso que vio que también pasaba, ¿qué era común en ellos? Es que todos tenían fiebre de no sé qué, pero no tenían no sé qué síntoma, pero, vale, con eso ya puedo escribir una regla. Si tiene fiebre de más de no sé qué y no tiene no sé qué síntoma y sin embargo le aparece el otro, entonces
probablemente. Es decir, se trataba poco a poco de ir extrayendo el conocimiento para dejarlo en forma de hechos y de reglas, ¿no? Entonces Mycin fue uno para la recomendación de terapia con antibióticos, que no llegó a aplicarse en la práctica, pero que fue muy famoso y muy influyente, más que nada por problemas legales, luego Prospector, también, que era para recomendar lugares de prospección geológica en búsqueda de minerales. Es decir, se hacían catas, unas pocas, porque claro, las catas parece ser que son caras en geología y tal, el ir allí y mirar un poco, hay que hacer hoyos suficientemente profundos, en suficientes sitios y tal, y con una serie de información de ese tipo, unida a conocimiento geológico básico de formación de, no sé, de esa placa tectónica o de esa zona, o bueno, se le preguntaba a geólogos y a minerólogos y tal, y a partir de ahí pues te decía dónde era más conveniente hacer la prospección seria para encontrar el mineral. Y sí que, claro, ahí no había problema legal especial, al no tratar directamente con humanos, pues no era tan sensible. Fundaron una compañía y se hicieron de oro, literalmente, Entonces Prospector funcionó también bastante. R1XCon, que era para la configuración de sistemas informáticos complejos, concretamente los BACs. Había una compañía entonces, DEC, que era una de las grandes compañías junto con IBM, era la gran compañía en los años 70 de ordenadores, comenzó a fabricar mainframes. Aquí hubo alguno también, yo ya no lo llegué a manejar, pero está ahí todavía almacenado para poner en exposición. Y bueno, eran tan complicados de configurar, con tantas reglas y tantos tal, que al final había que preguntar a quién lo había hecho. Aquí fue quizás un poco más fácil extraer el conocimiento, porque el que lo había hecho, de alguna manera, la gente que hacía estas cosas, también entendía este tipo de razonamiento y de sistemas, y bueno, le hicieron, y a DEC le funcionó, Bueno, la idea básica de los sistemas de producción es la siguiente. Tienes una memoria de trabajo, working memory, que es como una base de datos, pero volátil, lo que hemos dicho antes. Y la regla de producción es de la forma if, condiciones, then, acciones. Condiciones, conjunto de test sobre el estado actual de la working memory. La working memory puede variar por adición de nuevos hechos. No puede variar puede variar, sí, por adición de nuevos hechos y también por alteración de los hechos que hay. ¿Vale? Acciones es una o más alteraciones de la working memory. Las alteraciones significa añadir hechos, borrar hechos o cambiar el contenido de algún hecho. El ciclo de operación básico era el siguiente. Se hacía en bucle infinito estas tres cosas. Primero, reconocer. Entonces, reconocer, resolver y actuar. Reconocer era generar lo que se llama el conjunto conflicto. El conjunto conflicto es el conjunto de todas las reglas cuyas condiciones son satisfechas. Las reglas que podrían aplicarse en este momento con lo que existe en la working memory. ¿Vale? Yo puedo aplicar la regla 1, la 2, la 3, la 17 y la 24. Vale, todo eso forma el conjunto conflicto. Y eso es el estado que se satisface con el estado actual. Segundo, resolver es determinar cuál de las reglas del conjunto conflicto se aplican, si es que hay alguna aplicable y son más de una. Claro, si no hubiera ninguna regla aplicable, el razonamiento se para. Y entonces ahora veremos cómo se puede resolver. Normalmente era cuando no había ninguna regla aplicable, era un punto de interacción con el usuario. Es decir, se cogía la regla que más condiciones había cumplido y de las que no había cumplido, directamente se le preguntaba al usuario. ¿Vale? No es que estuvieran negadas, no, sino que estaban afirmadas, pero en la working memory no estaban. Entonces se le preguntaba al usuario, ¿qué ocurre con esta condición? Y eso a lo mejor sugería a los médicos la realización de una nueva prueba diagnóstica. Algo como preguntar, a ver, ¿el cultivo ha estado a 37 grados durante no sé cuánto tiempo con tal antibiótico? Para ver si reaccionaba o no. Y decían, no, es que eso no lo hemos hecho. Pues necesitaríamos saberlo. Entonces se podía intentar hacer y a ver qué falta para completar. Esto era si no tenías ninguna regla que aplicar. Al revés, si tienes más de una, hay que decidir cuál aplicas en este momento, y eso se llama el proceso de resolución, que hay reglas para eso y ahora hablamos. Y una vez has hecho esto, coges las acciones y las aplicas, que aplican cambios en la working memory determinados por las acciones. Y esto se hace mientras el conjunto conflicto no sea vacío. Ya digo, incluso aunque fuese vacío, se podía intentar preguntar al usuario a ver si lo llenábamos. Una formalización posible, que era la que gastaba Mycin, En la memoria de trabajo había elementos, y cada elemento, esto es un working memory element. El working memory element es un poquito más o menos equivalente a lo que era una cláusula
una o más cláusulas en razonamiento formal que vimos. Y siempre era de esta forma. Funcionaba con un paréntesis, una lista encerrada entre paréntesis, porque por cierto todo esto se programó en Lisp originariamente, ¿eh? Y aquí había un tipo y después venían atributo, valor, atributo, valor, atributo, valor, y así sucesivamente. Esto suena mucho a lo que en los lenguajes de programación estructurados es un record o una clase. Tú tienes una clase y ¿qué tienes? Tienes atributos y valores, ¿vale? Slots y contenido, y así, ¿vale? Por ejemplo, la clase fracción tiene numerador de tipo float, denominador de tipo float, tienes operaciones asociadas y eso. Por esto debería ser un poco lo mismo. Persona. Tú tienes un atributo que es la edad con valor de 27, una ciudad que es Valencia, donde vive. La clase o el elemento estudiante, tienes un nombre con valor José Pérez, una asignatura, sistemas inteligentes, un veces matriculado, 2 o lo que sea, ¿vale? Estas cosas en forma de lista, siempre era una lista con número impar de elementos, porque el primero era el tipo y luego siempre el atributo y el valor tenían que ir por pares, necesariamente. No podía haber valores sin atributo ni viceversa, ¿eh? Esto se interpreta como existe un X tal que X es de tipo X, X es del tipo dado, y el atributo 1 de X tiene este valor y el atributo 2 de X tiene este valor y sucesivamente. Es decir, esto sería, existe un X tal que estudiante X y nombre de X José Pérez y asignatura de X sistemas inteligentes y etcétera, etcétera, ¿vale? El individuo X no es explícitamente mencionado en la regla. Se entiende que va a ser el caso que estemos analizando. Y eso sí, naturalmente, el orden de los atributos y de sus valores es irrelevante. Esto lo puedes poner así, como lo puedes poner así, como lo puedes poner en cualquier orden. ¿Por qué? Porque todos se suponen unidos por conectivas AND, y evidentemente el AND es conmutativo, así que da igual el orden en que pongamos los atributos y los valores. Bueno, ahora, el lado izquierdo de cada regla, es decir, if, vale, ¿qué va a ir aquí en el lado izquierdo de cada regla? Then, vale. Aquí vamos a poner un conjunto de condiciones afirmadas o negadas, afirmadas o quizás negadas. Y estas las vas a testear de modo conjunto, es decir, lo que estás diciendo aquí implícitamente, aunque no pongas nada, es que hay un AND entre las condiciones. O en otras palabras, voy a obligar a que se cumplan todas para poder afirmar el consecuente. Si no se cumplen todas, no deduzco Q y no añado Q. Bueno, ¿cómo son estas condiciones? Cada condición es de la forma tipo, atributo, especificación, es decir, prácticamente de este tipo, como si fuera un elemento de la working memory, pero con un poquito más de flexibilidad. Porque la especificación puede ser un átomo, que es una constante literal o numérica, es decir, tú puedes poner tipo, puedes poner estudiante, nombre, y aquí puedes poner José Pérez, pero también puedes poner nombre X, una variable, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabré si se cumple o no? Porque para el momento en que la vayas a chequear, esa variable tendrá que estar instanciada, es decir, con un valor. En el momento en que vayas a aplicar esto, la variable que pueda haber aquí tiene que tener un valor concreto que le hayas dado, ¿eh? Entonces tienes o un átomo que directamente lo chequeas frente a lo que hay en la base de hechos, o bien una variable que tiene que haber tenido un valor, o bien una expresión evaluable que lo que tienes que hacer es evaluarla, y si contiene variables tienen que tener valor para poderla evaluar, o bien un test encerrado entre llaves, o bien la combinación con AND, OR, NOT de varias especificaciones de este tipo. Vamos a ver ejemplos. Tú podrías tener una cosa de este tipo: if, persona, edad, n+4, ocupación X, pero en el momento en que fueras a aplicar esta regla, n y X deberían haber estado instanciados a algún valor concreto. Y entonces con ese valor tú lo pones aquí y miras en la working memory, por ejemplo, n igual a 3 y ocupación profesor. Y entonces miras a ver si hay alguna persona de edad mayor que 7 años y que tenga ocupación profesor. De edad 7 años y tal, y te saldrá seguramente que no,
Pues a los 7 años pues todavía no, ¿eh? Las variables n y x deberían haberse instanciado algo. También esto, por ejemplo, puedes poner algo como not, persona, edad, mayor que 6 y menor que 23. Entonces la variable, evidentemente, el valor de edad en ese momento, buscarás algo en la working memory, buscarás todas las personas y todas sus edades y miras a ver cuáles de ellas cumplen esto y que no estén, ¿vale? Es decir, si hay alguna que está y cumple esto, ya no te vale. Una regla, entonces, ¿cómo se aplica una regla? Bueno, pues con estas cosas puedes decidir si todo lo que hay delante, los antecedentes de una regla, se cumple en este momento. Y ahora una regla puede aplicarse si para cada condición afirmada hay un elemento en la working memory cuyos valores de los atributos satisfagan esa condición. Es decir, tú esto lo vas instanciando frente a elementos que tienes en la working memory, a todos los working memory elements. Con eso vas instanciando esto y vas viendo a ver si efectivamente alguno de ellos lo cumple. Si lo hay, entonces vale, eso se cumple. También para cada condición negada no debe haber ninguno que lo cumpla. Si hay uno solo que lo cumpla, entonces la condición ya no vale y no se cumple. O sea que hay que testear todos los antecedentes de todas las reglas frente a todos los elementos de la working memory. Bueno, a ver, todos no. Si tienes un elemento de forma persona, ¿con quién lo tendrás que chequear? Con aquellos elementos de la working memory que sean del tipo persona, claro, ¿eh? Entonces no es una expresión combinatoria tan grande, pero bueno, ahí está, ¿eh? Entonces coges esto y dices, vale, todos los elementos de la working memory que son de tipo persona, los instancio a las variables, ¿vale? ¿Hay alguno que lo cumple? Sí, de acuerdo. Pues entonces eso es una posibilidad. Voy mirando también todos los demás a ver si con esa misma posibilidad, en caso de que estas variables intervinieran debajo, aquello se cumple o no se cumple, según me diga el not, ¿eh? Bueno, pues con esto se trataba de soltarlo a ver qué pasaba. O sea, tú le das las reglas, sueltas los hechos y dale, que empieza a razonar a ver a dónde llegamos. Por cierto, ¿qué había aquí? Condiciones y acciones, ¿no? ¿Qué hay en las acciones? Las acciones en el lado derecho de un sistema de producción se ejecutan secuencialmente, es decir, cada una en el orden en que se ha puesto. Puede haber 3 tipos de acciones: add, remove y modify. Add elemento lo que hace es coger y añadir un elemento determinado a la working memory. Coge uno de estos objetos de tipo persona, de tipo lo que sea, y lo pone con un valor, no se puede añadir a la working memory. En la working memory no hay variables. Las variables están en las reglas, no en los hechos que se encuentran almacenados en la VM. Entonces, add añade un hecho instanciado completo de tipo atributo valor y se añade a la memoria de trabajo con los atributos y los valores que sean. Remove índice. Índice es el número de la working memory de la regla que se está aplicando y lo elimina de la memoria de trabajo. Y modify modifica el índice del valor expresado. A ver, esto del índice lo vais a usar también en la tercera práctica y también parece que lía un poco. If, una condición, ¿vale? Aquí hay un elemento de la working memory. Bueno, una condición 1, que es un elemento de la working memory que se habrá instanciado. Condición 2 y tal. Y ahora hacemos then. Por ejemplo, si hacemos remove 1, significa el primer antecedente, ¿vale?, que estaba en la working memory. ¿Por qué sabemos que estaba en la working memory? Ya, pero ¿por qué sabemos que estaba afirmado y que está ahí? Porque de no ser así, jamás estaríamos aplicando el then. La regla no habría, se dice que en inglés dicen the rule has fired, que no sé cómo traducir al castellano, pero o has been matched, ha encajado con lo que está en la working memory, ¿vale? Y por tanto toda la regla es aplicable. Quiere decir que todo esto estaba en la working memory, instanciado, eso sí, a algún valor concreto. Bueno, pues entonces coges y lo quitas, el remove, ¿vale? Remove 1, puedes hacer remove 1, remove 2, ¿vale? Este número de aquí tiene que ser comprendido entre 1 y el número de antecedentes de la regla, por supuesto. También modify lo que hace es coge la proposición n, la que estuviera aquí,
y la cambia por lo que tú digas. Por ejemplo, cierto atributo que tenía un cierto valor se lo cambia por otro valor. Ahora lo vamos a probar, a hacer algún ejemplo. If estudiante nombre X, then add persona nombre X. ¿Vale? Los add no llevan número. Simplemente se añade esto y se pone. El remove es remove alguno de los antecedentes, el que tú digas con el número que sea, y modify es modify alguno de los antecedentes, el que tú digas con el número que sea. ¿Vale? Ya digo, esto lo vais a usar también en el lenguajillo este del control del robot, ¿vale? Para poder, dice, pues si ya se ha cumplido todo esto, pues quítame algo. Algo, si hay reglas seguramente de es un robot de bomberos. Si estoy frente a fuego, entonces, o por ejemplo, estoy frente a obstáculo, entonces girar 90 grados. Y entonces, ¿qué tendrías que hacer? El obstáculo ya no está frente a ti, por tanto, remove, la regla que decía que estaba frente a un obstáculo. Entonces, de alguna manera, el estado del mundo se conserva como el estado que hay en la working memory, lo vas variando en ejecución. Bien, ejemplo. Vamos a colocar 3 bloques en lugares numerados por orden de tamaño, el mayor en el lugar 1, el mediano en el 2 y el menor en el 3. Tenemos 2 clases de objetos en la working memory, el objeto contador y el objeto bloque. El objeto contador tiene un único atributo, índice, que comienza teniendo el valor 1. El objeto bloque tiene 3 atributos, nombre, tamaño y lugar, que tienen respectivamente estos valores, es decir, hay 3 elementos en la working memory que son 3 bloques que se llaman cada uno de una manera, que cada uno tiene su tamaño y está en un cierto lugar. Y tenemos estas 2 reglas de producción, ¿vale? A ver, trazado de la working memory. La working memory comienza con esto. Primero, de las 2 reglas que tenemos, ¿cuál se puede aplicar? ¿O cuáles se pueden aplicar? ¿O se pueden aplicar las 2 o ninguna? A ver, vamos a ir a la primera. If bloque, lugar, mesa, nombre n, tamaño s. ¿Esto podría aplicarse? Sí, podría aplicarse. ¿Cómo? Hay 3 elementos de tipo bloque, y si instanciáramos n a A y s a 10, podría aplicarse. También, si instanciáramos n a B y S a 30 podría aplicarse, y si instanciáramos N a C y S a 20 podría aplicarse, ¿vale? Imaginemos que hemos empezado por aquí, hemos instanciado N a A y tamaño a 10, ¿vale? Ahora, not bloque lugar mesa tamaño S, ¿vale? ¿Hay aquí un bloque cuyo lugar sea mesa y cuyo tamaño sea mayor que S? ¿Cuánto vale S en este momento? Hemos instanciado aquí y la S en este momento vale 10. ¿Hay alguna regla que cumpla esto? ¿Cuál? Por ejemplo, esta lo cumple, una regla no, un hecho. Este lo cumple y este lo cumple, porque tendrías que son bloque, lugar, mesa y el tamaño es 30. Y no hemos preguntado nada acerca del nombre. Por tanto, en principio esto lo cumple. Si lo cumple, el not falla. Por tanto, ¿qué significa? Que no se puede aplicar esta regla. Descartado. Vamos a probar otra vez. Instanciemos ahora A, B y el tamaño 30. Ese entonces se instanciaría a 30. ¿Hay un bloque lugar mesa tamaño mayor que ese? Ninguno, ni siquiera el propio B, porque el del propio B es igual. Ojo, no pongáis aquí mayor o igual, que habéis fastidiado el sistema, ¿vale? ¿Hay alguno que tal? No. De acuerdo. Entonces, en principio, esto se puede cumplir. ¿Hay algún bloque lugar mano? No. Entonces, esto también, como está con not, se puede cumplir. Luego, la instanciación B y S igual a 30 nos cumple la cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Modify 1 lugar mano. ¿Qué hacemos? Nos vamos aquí a la base de hechos, y el 1, que era esto, modify 1, la 1 era esta, y había instanciado con B y 30, es por tanto esta la que estamos alterando. Nos vamos aquí y cambiamos esto por lugar mano. De modo que después de la aplicación de la regla, me sale contador índice 1, bloque nombre A tamaño 10 lugar mesa, bloque nombre B tamaño 30 lugar mano, y bloque nombre C tamaño 30 lugar mesa. Vale. Hemos terminado un ciclo de aplicación de las reglas.
Vamos al segundo ciclo de... Ahora, otra vez volvemos a empezar el bucle. Segundo ciclo de aplicación de las reglas. ¿Se puede aplicar esta primera regla? No automáticamente, ¿por qué? Porque independientemente de lo que te pase por aquí, eso no se va a cumplir, puesto que ya existe un bloque que está en lugar mano. Vale, fuera. Vámonos a la segunda regla entonces. Bloque lugar mano, sí, instanciaría con este. Contador índice i, sí, instanciaría con este, y la i se instanciaría a 1 en este momento. ¿Vale? Ojo con estas cosas que son variables, pero un poco son más parecidas a las de Prolog. Son espacios de memoria que se unen, digamos, a un valor y después se liberan conforme los vas retrotrayendo, ¿eh? Bueno, imagina, esto se cumple entonces. ¿Qué hacemos? Modify 1, o sea, donde pone el lugar mano, le pones lugar i, de modo que este de aquí pasa a ser lugar 1. Modify 2, esta de aquí, modify el antecedente número 2, este es el antecedente número 1 y este es el número 2, modify el antecedente número 2 y entonces índice lo pones a i más 1. Como la i en este momento está instanciada a 1, esto pasa a ser 2. ¿Y cómo te ha quedado la memoria de trabajo ahora? Contador índice 2, bloque B, lugar tal, lugar 1, bloque nombre A, tamal, lugar mesa. No sigo porque ahora ya parece bastante evidente lo que va a pasar. Esta va a instanciar otra vez, pero ¿con quién? Con la del bloque C. Que instanciará, el bloque C pasará a estar en la mano, esta regla no se podrá aplicar, entonces se aplicará esta, el contador este pasará a ¿cuánto ahora? Y luego aquí a... no, a ver, no, un momentito. Uno no, a ver, estaba, cuidado, no. Al contador estaba a 2. A ver, aquí qué pasa. Modify índice a 2. Índice ha pasado a 2. Cuidado. Pero cuando vuelves a ejecutar esa regla... Cuando ejecuto... Porque lee 2. Cuando haces I más 1 ya, pues lo guardas como 3. Es verdad. A ver... sí, porque yo había subido... ¿Qué índice es dónde vas a almacenar el siguiente? Sí, ¿dónde voy a almacenar el siguiente? Claro, efectivamente. Entonces, vale, entonces, ¿qué pasa? Esto lo almacenaré en lugar 2, aquí, y el índice pasa... Bueno, casi que lo podría poner ahora ya, porque ahora ya estamos en el siguiente ciclo de ejecución. Esto pasará al lugar 2, y esto pasará a ser 3. ¿Vale? Para almacenar el siguiente. Y el último, esto pasará a ser lugar 3, el índice se quedará al final en 4. Y ya está, y ya tengo que el bloque más grande está en el lugar 1, el siguiente bloque está en el lugar 2 y el siguiente bloque está en el lugar 3. Y da igual el orden en que escriba todo esto, y da igual los nombres que les ponga, etcétera, etcétera. Una forma absolutamente alambicada y extraña de ordenar 3 números, como bien podéis ver, pero posible. Y de hecho, cuando tienes un montón de reglas, pues este es el proceso básico que sirve. Esto era solo para, como ejemplo tonto de juguete, para ver cómo se aplica el asunto. ¿Y si en un momento dado puedes aplicar 2 reglas de producción? Ahora vamos, ¿vale? Aquí en este momento no había conjunto conflicto, pero eso es lo que he llamado aquí reconocer el conjunto conflicto, que es el conjunto de reglas cuyas condiciones son satisfechas por el estado actual, ¿vale? En general, en sistemas reales, el conjunto conflicto existe y puede ser bastante grande. Si el conjunto conflicto es vacío, entonces es cuando o has acabado el razonamiento o tienes que preguntar al usuario para ver qué te falta para poder continuarlo. Otro ejemplo. ¿Cuántos días tiene un año? 365, ¿no? Bueno, a ver, ¿y si es bisiesto? Vale, 366. ¿Y si es bisiesto pero múltiplo de 100? ¿Y si es bisiesto pero múltiplo de 100 y no de 400? ¿Eso no lo sabíais? Pues ocurre. A ver, concretamente a los años que no son múltiplos de 4 tienen 365 días, y los que son múltiplos de 4 normalmente tienen 366, pero si son múltiplos de 100, entonces tienen 365, excepto que también los sean de 400, y entonces sí que tienen 366, ¿vale? La working memory inicial será averiguar días, año, y aquí un número. Aquí habrá que poner un número, 1988, por ejemplo, lo que sea. Averiguar días.
Bien, la única regla que comienza siendo aplicable es esta de aquí, porque todos los demás, la única cosa que hay en la working memory es esta. No hay ninguna año de nada. Como no hay ninguna, la única regla aplicable es esta, la 1. Si averiguar días, año, instanciada 1988, entonces remove 1, vale, esta la quitamos, dejamos la working memory vacía. Y ahora añadimos año, atributo M4. El atributo M4 es n módulo 4. ¿Cuánto es 1988 módulo 4? Despertad. A ver, que no. Dividir si sabéis, ¿no? ¿Cómo que 400? Módulo 4 es 0. ¿Qué te da de resto al dividir entre 4? Dios. N módulo 4 es 0. Vale. Módulo algo, el resto de la división entera. N módulo 100, ¿qué te da? Si divides entre 100, ¿qué te queda de resto? 88. ¿Vale? Y si divides entre 400, M400, te quedará 188. ¿Vale? 1800 era el último año divisible entre 400, 2000 el siguiente, etcétera. Vale. A ver, 1000, 1400, 1800 y 2. No, a ver, un momento. No, que va. Era 1600, efectivamente. Esto sería 388. Bien, ¿qué regla se aplicaría aquí? If año M400 0, esta no se puede aplicar. If año M40, correcto, M100 distinto de 0, esta sí se puede aplicar. Y fijaros que las otras no se pueden aplicar. Año módulo 100 igual a 0, falla. Año módulo 4 distinto de 0, falla también. Con lo cual la única aplicable en este caso de 1988 es esta de aquí. Y te sale M4, 0 y M100 distinto de 0, entonces tiene 366 días. Porque 1988 fue bisiesto normal, efectivamente. ¿Vale? O sea, este es también un ejemplo sencillísimo en que, ¿qué pasa? Con esta de aquí, con esta regla de aquí, cubres los años bisiestos normales, digamos. Con esta regla de aquí, cubres los no bisiestos. Con esta regla de aquí, cubres los... esta regla de aquí cubres, diríamos, los bisiestos especiales, que son los de principio, los de fin de siglo, y con esta de aquí cubres los bisiestos super especiales, que son los de fin de siglo, que a la vez son múltiplos de 400. ¿Vale? Bueno, esto es otro ejemplo, ya también extremadamente de juguete, pero para que veáis un poco cómo puede funcionar el asunto. Y ahora vamos al problema. Estamos al problema. La resolución de conflictos. Si tengo varias reglas que es posible aplicar, no hemos visto ningún caso aquí en estos ejemplos de juguete, pero los ejemplos reales de MySing y tal sí que se daba, y aparecía lo que se llama el conjunto conflicto, que es que varias reglas son aplicables y cuál debemos escoger entonces para aplicarla y añadir algo. Cuidado con esto, no da en absoluto igual, porque al estar cambiando la working memory, con el consecuente de la regla, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando cambias la working memory? Tú tienes un conjunto de reglas que se pueden aplicar ahora. Cuando cambias la working memory, alguna de esas reglas puede ya dejar de ser aplicable, porque tenía un not de algo que has introducido, o algunas otras reglas pueden pasar a ser aplicables, porque les faltaba precisamente la condición que has puesto. De modo que no da lo mismo el orden en que apliques las cosas, en absoluto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues ahí había reglas un poco de vamos a ver cómo funciona, a ver qué tal funcionan las cosas, o a ver qué funciona mejor, ¿vale? Y eran las estrategias de búsqueda un poco empíricas por este espacio de trabajo. Los criterios eran, por ejemplo, el criterio más tonto era el orden de presentación, es decir, cuando usted ha extraído el conocimiento de los expertos, escríbamelo, no poniendo las reglas en cualquier orden, sino poniendo las más importantes o las que le parecen más importante aplicar
como decisivas al principio, y las que son más secundarias al final. Entonces vas bajando de una a otra y tal, y la que te encuentres. En la práctica, por cierto, en el lenguajillo este sencillo que os hemos hecho, funciona así. O sea, el orden en que aplicáis las reglas. Entonces, ¿qué se suele hacer? Lo que soléis hacer con bastante buen criterio es jugar con condiciones e introducir condiciones en la working memory para no provocar conjunto conflicto. O, si lo provocáis, estar bien seguros de que las cosas, por ejemplo, las reglas de evitar obstáculo, están arriba de las reglas de apagar fuego. Porque lo primero que tienes que hacer es moverte y tal, y no chocar con nada. Y luego, si estás moviendo y no chocas y ves un fuego, entonces sí. ¿Vale? Entonces, el orden de las reglas puede importar. Entonces, lo primero fue el orden de presentación. Otros criterios posibles: la especificidad. La regla con mayor número de condiciones en su lado izquierdo, o sea, la más específica, es la que se aplica con preferencia a otras que también se cumplen. ¿Por qué creéis que se hace esto? ¿Qué sentido tiene hacerlo? Saldrán menos veces, sí, seguramente habrá menos reglas de ese estilo. Cuantas más condiciones, probablemente queden menos reglas de ese estilo, pero bueno, que queden menos o más. Cuando un médico diagnostica, cuanta más información tiene, no es más preciso el diagnóstico, seguramente. Si tú tienes muchos antecedentes en una regla y ves que todos se cumplen, es que tienes un montón de síntomas que, o sea, tiene, es esto, es que no puede ser otra cosa. ¿Vale? Entonces la idea un poco es de la especificidad, es eso: cuantas más condiciones se cumplen, más información te da y más seguridad tienes probablemente en que la condición es cierta, en que el resultado es cierto. Entonces se tendía a la mayor especificidad. Luego también la novedad se podía poner de las dos formas, en positivo o en negativo. O sea, la regla que usa los elementos de working memory más recientemente añadidos a la memoria era la primera que se aplicaba, o bien al revés, la regla usada hace más ciclos. En la primera, lo que se trataba era de seguir una línea de razonamiento y no abandonarla. Si de aquí deduces esto, y de esto deduces aquello, y de aquello deduces aquello, pues sigue razonando por esa línea a ver si te lleva a alguna parte. Y esto de aquí es cuando ya no te llevaba a ninguna parte, entonces no vuelvas inmediatamente a lo que has dejado. Olvídate de todo eso y busca una idea nueva, es decir, una regla que se cumpla con condiciones que hace mucho tiempo que no has mirado porque parecía que no te interesaban. Era una forma de combinar la exploración con la innovación. Y luego la variedad, también no usar la misma regla para el mismo valor de las variables, y luego usar cada par regla working memory una sola vez, si era posible. Bueno, estos eran criterios que se usaban para poder funcionar. El uso de estos criterios depende de cada sistema concreto, y ahí pues las reglas que ponías eran las que quisiera hacer el implementador del sistema. Dos implementaciones famosas de sistemas de hechos y reglas fueron OPS5 y SOAR. En OPS5 los criterios por orden de aplicación eran estos. Primero, se descartaban instancias de reglas que ya habían sido usadas, se obtenían las instancias restantes en términos de qué working memory fue usado más recientemente. O sea, se usaba primero el cuarto criterio, la variedad. Después se usaba el segundo criterio, la especificidad, la recentividad, la novedad. Se usaba primero esto, luego se usaba esto, ¿vale? Después se ordenaban por número de condiciones, que era esta de aquí, la especificidad, ¿vale? Y si se usaban, esto era lo más importante, esto lo siguiente y esto lo menos importante, se aplicaban en ese orden en OPS5, ¿vale? Y al final, si quedaba más una regla aplicable ya, pues selecciones al azar y sigues, Bueno, vale, 9:57, voy a parar 5 minutos, pero 5 exactos, y empezaré a las 10:03 de mi reloj, con o sin vosotros.